El año pasado empezamos esta jornada de actualización profesional por una invitación de la carrera, de la licenciatura, y la verdad es que nos quedamos con ganas, así que este año redoblamos la apuesta y estamos contentos de tener un aula tan llena. Así que primero, gracias a todos por haber venido. La jornada de hoy es una jornada de actualización profesional en donde durante la cursada fuimos viendo los conceptos de la economía, microeconómica y macroeconómicamente, entendiendo cada una de las variables y cómo se mueven y cómo interactúan y cómo afectan a la realidad económica. Pero bueno, por ahí dejamos escapar un poquito el sector del turismo, específicamente. Entonces, el año pasado pensamos eso de decir de qué manera podemos hacer que la cursada y el entendimiento de economía esté aplicado al turismo. La clase de hoy tiene esa intención, que veamos las variables macroeconómicas que afectan al sector del turismo y de esa manera, bueno, ustedes tengan una visión como futuros licenciados en turismo de el análisis económico. Más allá de las opiniones y conclusiones de cada uno, la idea de la cátedra es que ustedes puedan tener un propio análisis y sus propias conclusiones. La mesa, los docentes de la cátedra, Juan Manuel Telechea y Juan Manuel Lavaceli, los Juanes, los llamamos nosotros. Tenemos de invitado especial a Julián Charca, ¿la dije bien? Y Charkaski. Julián es licenciado en turismo y tiene un maestrado en desarrollo. Hoy nos va a estar hablando sobre la balanza turística en la segunda parte de la jornada después del receso. Y luego vamos a abrir una mesa en donde van a poder hacer preguntas de todo lo que vamos a ver durante la jornada. Los voy a dejar con ellos en primera persona. Los acompaña y nos va a dar la presentación Leo Altieri, que es el coordinador. Todos lo conocen a Leo, porque es el coordinador de la carrera y siempre está presente y recorre las aulas, así que, pero bueno, tenemos también, gracias Leo por acompañarnos en la jornada y bueno, a disfrutarla. Bueno, buenas tardes de nuevo. La verdad que es una alegría, les agradecemos mucho que acompañen estas actividades, si bien es parte de la materia que la mayoría está cursando. Es una actividad abierta para todos y todas los estudiantes y también muchas veces lo difundimos en la comunidad, nos interesa empezar a llegar a las empresas locales, regionales, a los profesionales, a los graduados, pero es un camino que se va construyendo. Como ustedes saben, nuestra universidad tiene un lema que tiene que ver con la innovación, ¿no? Innovar en la forma de formar personas para sacar profesionales más creativos. Entonces, si queremos que ustedes sean innovadores, el gran desafío es innovar en la forma de enseñar. Y nosotros consideramos, y esto lo charlamos con todas las cátedras y también con los docentes de economía, tenemos una premisa que es que este es un espacio donde nos encontramos para la construcción del conocimiento. No es un lugar donde está guardado el conocimiento y ustedes vienen a recibirlo. Esto yo se los dije desde el primer día, creo, cuando los fui a visitar al ingreso, lo hago todos los años, desde que estoy a cargo de la carrera o del departamento. Decirles, miren, somos todos adultos, ustedes eligen libremente estudiar en la universidad, hasta el secundario vamos, aunque sea, nos llevan, nos obligan, pero acá estamos porque queremos. Y hay dos premisas, dos ejes fuertes. Uno, porque necesitamos formación para tener más herramientas para un trabajo mejor. Pero hay otro que es más importante, que es tratamos de aprender cosas que nos gustan, que tienen que ver con nuestros intereses, que tienen que ver con nuestra emoción, con nuestra vinculación con ese espacio del conocimiento que nos da algo de placer. Si no tenemos esa conexión, se hace medio arduo, ¿no? Medio duro. Y esto lo vemos a veces con amigos, o compañeros, a veces en la familia. Están estudiando algo que medio lo forzaron los viejos, lo llevaron, bueno, tenés que ser esto. La persona arranca y en algún momento de la carrera le cuesta un montón. Esa gente en general no se recibe, la va tirando y si se recibe cumple y después hace otra cosa. Por eso para nosotros es importante que todos los que eligieron estudiar turismo
comprendan esta diversidad que tiene la formación en turismo y por qué tenemos algunas materias como las introductorias, lo llamamos el ciclo propedéutico, algunas materias más generales, inclusive algunos quisiéramos que tuviéramos un poco más de formación general, no dan los tiempos. Y después en las específicas a alguno le gusta más lo hotelero, a otro le gusta más lo vinculado al turismo en general, a alguien le gusta más lo de políticas públicas, a otro le gusta más lo vinculado a la empresa. Entonces nunca nos van a gustar el 100% de las asignaturas. Lo importante es que comprendamos que hay una interrelación entre los contenidos, entre los conocimientos, que intentan formarnos primero como personas integralmente y después como profesionales en un área específica. Por eso les agradezco, y le agradezco a los profes de la cátedra, y le agradezco al profesor invitado, al licenciado Julián que nos acompaña, porque esta es una forma de innovar en la forma tradicional de solamente circular el conocimiento dentro de un aula. Esta es un aula diferente, el aula magna en la que hacemos otras cosas, en la que a veces trabajamos, como decía Alejandra recién, como taller, y donde nos podemos escuchar. Entonces este tipo de jornadas, que muchas veces, si no lo decimos, si no lo reiteramos, cuando uno recién arranca en la universidad no lo termina de comprender, porque viene de una formación en el secundario que es, entro al aula de lunes a viernes en tal horario, me banco al que llega, escribo, ahí me gusta más, bueno, me voy. No, la universidad tiene otro compromiso, que es, está abierta todo el día, ustedes pueden venir en el horario que no cursan, pueden hacer un taller, pueden ir a hacer algo de extensión, pueden meterse en un proyecto de investigación, pueden quedarse estudiando acá, como muchos lo hacen, en las mesas, pueden ir a la biblioteca, pueden usar los laboratorios, y lo más importante es que pueden proponernos cosas. Nosotros ayer, y ya corto, porque no quiero hacerme largo, pero ustedes están arrancando la carrera. Nosotros ayer trabajamos con los chicos que están terminando la carrera. Porque la carrera al final, si vieron el plan, tiene 200 horas de prácticas profesionalizantes. Y nosotros trabajamos desde cuarto año con las prácticas. Y ayer nos juntamos con 19 compañeros que están arrancando con las prácticas profesionalizantes. Y el gran desafío es que las prácticas sean reales, en espacios de trabajo reales. Entonces, eso, y a la mañana ayer vinieron unas empresas que difunden las pasantías en el exterior, en turismo, hotelería o cuestiones más culturales como el aprendizaje de idiomas. Y ayer yo aprendí algo con uno de los disertantes que decía cómo incentivar a que comprendan que si cuando se reciben, quizás ustedes saben, decimos dentro de 3 años, cuando me reciba me quiero ir a hacer una pasantía al exterior. Y él dice, si ustedes esperan a terminar, cuando miren los requisitos, Luis estuvo escuchando ayer, dice que tenés que tener un inglés avanzado de conversación, y uno acá cuando estuvo usando inglés se la sacó encima, dice, me la quiero sacar encima, no me gusta. Bueno, no, hago el esfuerzo, porque si quiero tener la mejor puesto de trabajo, estar mejor posicionado, tengo que tener un inglés y un portugués conversacional, tengo que poder conversar mano a mano en inglés y en portugués. Y si lo espero a terminar la licenciatura, es una carga pesada. Después de 5 años, ya somos más grandes, empezar a tratar de recuperar eso que perdimos. Y otra dice, veo un puesto de trabajo que tiene que ver con los indicadores que van a dar los docentes, cómo el turismo influye en la economía, la diversidad de puestos de trabajo que hay creados y cómo genera muchos recursos económicos para nuestra provincia, para nuestro municipio y para nuestro país, el turismo. Si yo quiero ir afuera y estar en la recepción de un hotel 5 estrellas, tengo que tener como mínimo, la mayoría les pide, 6 meses o un año de experiencia en esa posición. Entonces, si no lo tuve, lo tengo que hacer después. Entonces, si nosotros vamos haciendo ofertas, vamos abriendo el juego, vamos convocándolos, estén atentos, porque es para mejorar no solo la formación, que es lo que hacemos en el aula, sino la posibilidad de empleabilidad futuro. Porque el lema que puso nuestro rector es un graduado, un puesto de trabajo. Y la verdad que eso no se dice, no se hace mágicamente, se construye en el tiempo. Si queremos que las licenciaturas sean más cortas, tenemos que ponerle más garra, más ganas, y más allá de venir y cursar y aprobar los parciales, hay que abrir la cabeza para empezar a conocer el sector turístico en todas sus dimensiones y poder meterse en serio para poder abordar después los puestos de trabajo que se creen o que ustedes mismos como emprendedores propongan. Por eso me parece que esta vinculación que los profesores proponen de la economía y el turismo, el peso que tiene y cómo se construye recursos desde el sector turístico es fundamental para la formación de ustedes como futuros técnicos y licenciados. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.
Todavía tengo la voz. Bien, bueno, gracias Leo. Ya con la introducción esta arrancamos con la jornada. Bueno, para los que son alumnos y alumnas acá de la materia, ya nos conocen. Hoy tenemos el agrado de tener a un especialista en temas de turismo y economía, como para charlar un poco más de lo que se hay, ¿no? Dar un poco más de forma a la parte de turismo, que digamos, están las herramientas principales que le dimos fue más que nada cómo entender la economía argentina a nivel global. Entonces, la idea de esta clase, por así decirlo, de esta jornada, es un poco mostrar ese vínculo. Y para mostrar ese vínculo lo que vamos a hacer es arrancar de nuevo, como siempre, por la macroeconomía, arrancar por el comportamiento económico del país, ver cuáles son los principales desafíos que tenemos en la actualidad a nivel macroeconómico, y ver eso cómo está muy vinculado con el tema del turismo. A veces, digo, para ustedes puede parecer bastante raro, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser que el turismo se vincule con los problemas que tenemos también a nivel país? Y sí, verdaderamente, digamos, hay una parte importante de los desafíos que hay de cara al futuro para crecer como país que están vinculados con el turismo. Entonces, la idea un poco de esta clase jornada es esa, mostrarles desde dónde se puede estudiar la economía y de dónde se puede abarcar el turismo, para mostrarles un análisis que integra a las dos cosas, ¿sí? Como para que, como cierre de la materia, después obviamente están los parciales, que todavía falta el segundo examen, pero digo, como cierre de la materia nos parece que era la mejor manera, ¿sí? Así que bueno, arranquemos con la presentación. Ahorramos un poco. Bien, lo primero que vamos a charlar un poquito es el tema del crecimiento económico. A nivel país, nosotros ya hemos hablado bastante de este tema, ¿no? El crecimiento de la producción, de las economías, que básicamente para que los países estén mejor, lo que hay que hacer es incentivar la producción, porque de la mano de la producción viene el aumento del ingreso de las economías, y de la mano del aumento del ingreso de las economías viene la mejora, ¿no? Los logros en lo que es la calidad y el bienestar de la población. Por lo tanto, el tema del crecimiento es algo que es fundamental para los países. Crecer implica justamente hacer que las economías puedan año a año producir más, y que esa mayor producción se transforme en mayores ingresos para toda la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver que eso es algo que nos cuesta bastante y que últimamente es uno de los grandes problemas que tiene la economía nacional, ¿sí? No sé por qué el mouse no es medio. ¿No? No es el mouse, no está apagado. Ahí cambia. Ahí va, bien. No, si no lo miro de acá, quiero para allá. Por ahí. Si yo veo que no pasa. Bien. Bueno, el primer tema es vincular, pero a la vez diferenciar y dejar en clara la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿sí? Porque siempre los economistas como que abrimos un poco el paraguas y decimos, bueno, es un gran tema para nosotros la discusión en cuanto a los obstáculos y, digamos, las fuentes que permiten el crecimiento económico, pero eso no es lo mismo que desarrollo. Muchas veces cuando se charla en los medios, en las discusiones, se da por sentado que crecimiento y desarrollo son sinónimos y no lo son, ¿sí? Por el contrario, digamos, el crecimiento podríamos decir que es la condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el crecimiento implica la mejora constante, el aumento de la producción, y eso sabemos que significa un aumento de los ingresos que genera la economía. Ahora, después, para que eso se transforme en desarrollo, lo que hay que lograr fundamentalmente a partir de las políticas públicas es cómo transformar esos mayores ingresos en beneficios que le lleguen a toda la población, ¿sí? Porque también sabemos que hay ejemplos de varios países que logran crecimiento sostenido, es decir, por varios años mantienen la economía con elevadas tasas de crecimiento económico, pero eso no se transforma en desarrollo, porque una parte de la población no observa o no ve que tenga beneficios
y que otra parte de la población sí lo está percibiendo. Entonces, en ese caso es discutible hablar de desarrollo económico. Entonces, es importante. Ahora, el gran problema que tiene hoy por hoy nuestra economía es que ni siquiera estamos logrando la primera parte de este proceso, ¿no? Para aspirar al desarrollo, ni siquiera estamos logrando el tema de sostener la economía en términos de crecimiento. El gran problema que tenemos hoy, que es la primera fase de este proceso, es que no estamos ni siquiera logrando crecer a lo que veníamos haciendo hace unos años, pero que ya hace 8 años, 9 años que la economía se encuentra bastante estancada. Y entonces, como que, digamos, el desafío es doble. Hay que primero volver a discutir cuáles son los temas que están por detrás de ese crecimiento, cuáles son los obstáculos que no permiten a la economía crecer. Después eso lo vamos a vincular con el turismo y vamos a ver qué posibles soluciones le podemos dar. Pero bueno, recién ahí cuando pudiéramos lograr que la economía argentina se embarque nuevamente en un proceso de crecimiento, eso llevaría a discutir el desarrollo. ¿Sí? Pero digamos, como que hoy estamos un poquito más lejos de discutir el desarrollo, si no podemos lograr esta primera fase, que es la de poder crecer de manera sostenible. A ver, ¿pasó una? Bien, pantallazo para tener idea dónde estamos. ¿Sí? Esto igual por la duda, pero hay algunas sacando fotos, después le vamos a compartir la presentación como siempre. También estamos grabándola para que puedan tener el audio de la jornada. ¿Está bien? ¿Dónde está parada Argentina hoy? O en realidad, los datos oficiales que tenemos para poder comparar a nivel mundial son del 2016, están un poquito desactualizados, pero digamos, son datos oficiales que tenemos para poder comparar entre todos los países. En este caso, la manera de comparar es a través del PBI per cápita medido en dólares. Ya ustedes, la mayoría lo charlamos, se usan los dólares porque digamos, es la moneda más homogénea para comparar entre países, y se utiliza el PBI per cápita como, digamos, indicador tentativo de alguna mínima noción de bienestar. ¿Sí? Digo mínima noción de bienestar porque, como ustedes ya saben, el PBI per cápita lo que hace es agarrar el PBI de la población, el PBI de la economía, dividirlo por la población, y por lo tanto eso no me está diciendo en realidad cuál es el PBI efectivo, digamos, la cantidad de ingresos que tiene cada persona, sino en promedio. O sea que temas de cómo se distribuya después ese PBI dentro de la economía, acá no lo estamos pudiendo ver. ¿Sí? De todas maneras, uno diría, bueno, Argentina, que tiene un PBI per cápita aproximadamente para el año 2016 de $18.700, bueno, no hay ninguna duda, podríamos decir, que la población argentina está mejor que la población de Etiopía, que es uno de los países con los PBI per cápita más bajos del mundo. ¿Sí? Ahora, cuando comparamos Argentina con Uruguay, con México, con Botswana, que son países que están en niveles similares, bueno, ahí depende. Ahí lo que hay que ver después es cómo está distribuido ese PBI, si toda la gente recibe una misma parte, cosa que es bastante difícil, si una pequeña parte de la población es la que está apropiándose de ese crecimiento económico. Digamos, eso en este gráfico no lo podemos analizar. Lo que sí nos permite ver es una mínima estadística, un mínimo indicador de dónde estamos parados hoy en día. Como pueden ver, y como históricamente fue, Argentina es considerada un país de ingresos medios. En el total de los países, Argentina está casi ubicada, podríamos decir, en la mitad de la tabla. Los países que están por encima nuestro, por lo general son los países que nosotros consideramos países desarrollados: Estados Unidos, Canadá, gran parte de los países europeos, Australia, Nueva Zelanda. Y algunos países que nos pueden llamar la atención, como puede ser, por ejemplo, Qatar, que es el número 1. Bueno, ahí hay que entender que Qatar es un país petrolero pequeño que tiene un montón de recursos, que eso que es el petróleo vale muchísimo dinero y digamos, están sentados en una gran cantidad de recursos. Pero bueno, si uno después se pone a ver las estadísticas, que es lo que charlamos antes, las estadísticas socioeconómicas de Qatar, difícilmente uno podría pensar que es el país más desarrollado del mundo. Entonces, ahí es donde se ve claramente la diferencia entre crecimiento y desarrollo, o entre PBI y cómo después eso se transforma en desarrollo económico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, lo que diríamos es, ¿cuál es el objetivo para Argentina? El objetivo para Argentina sería tratar de escalar en esta, podríamos decir, en esta tabla, ¿no?, de países, en este ranking de países
a través del PBI, y justamente uno podría decir, bueno, mira, como objetivo de corto plazo, aspirar a obtener un PBI alrededor de $30.000, que podría ser el PBI de los países, si ustedes ven ahí las líneas, países como España, como Italia, que digamos, bueno, son países que consideramos, siempre lo vemos como países desarrollados por el nivel de calidad de vida, y entonces nuestro objetivo podría ser decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que lograr o qué tan lejos estamos de poder alcanzar ese nivel de PBI? ¿Sí? Uno que diría intuitivamente, bueno, lo que tiene que hacer Argentina es crecer año a año, es decir, ir aumentando el nivel de producción para poder incrementar los ingresos e ir avanzando en este ranking hasta llegar a ese PBI de 30.000, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que cuando Argentina se va moviendo, si es que se va moviendo y logra crecer, el resto de los países también se va moviendo. O sea, el tema es que también los otros países pueden ir creciendo. Y Argentina, digamos, puede pasar algo que a veces puede sonar paradójico, pero es que Argentina crezca y que aún así esté cada vez más rezagada del objetivo. ¿Por qué? Porque si el resto de los países crecen más rápido que nosotros, bueno, en realidad estaremos alejando de ese objetivo. ¿Sí? Entonces, digamos, primero que nada hay que crecer, pero además después hay que ver qué es lo que está pasando con el resto del mundo, porque en algún momento del tiempo la economía argentina creció, pero aún así podríamos decir que quedaba rezagada porque el resto del mundo crecía más. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Digamos, el punto acá es, cuando hablamos de crecimiento, justamente hay que entender que es un proceso dinámico, es un proceso que implica, no es que un año la economía tiene que producir más, no es que 2 años, sino que la economía tiene que estar constantemente creciendo, expandiendo la capacidad productiva, expandiendo la cantidad de los ingresos, y que, insisto, no alcanza solamente con mirar a Argentina, sino que hay que ver también lo que pasa con el resto del mundo. Porque el punto es no solo crecer, pero sino también crecer y tratar de alcanzar a esos países que están por encima nuestros para lograr niveles de vida parecidos. Entonces el desafío es doble. El desafío es crecer y crecer a la altura de los otros países. Y acá, para que, digamos, tengan una noción básica de lo que implica esto, este es un gráfico que alguna vez capaz hayan visto, que últimamente están circulando bastante, ¿no? Estas famosas carreras. Acá lo que les puse es 10 o 12 países, como para que tengan una noción, elegido, digamos, de manera arbitraria, no hay ninguna justificación. Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur, Israel, España, Portugal, Rusia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y abajo de todo China en términos de PIB per cápita. Y lo que esto demuestra, algo lo voy a poner, de última lo ponemos un par de veces para que lo vayan analizando, es cómo fue evolucionando el PIB per cápita de estos países a lo largo del tiempo, desde 1970 hasta la actualidad. Si acá me tienen una musiquita de fondo, ¿no? Ahí imagínense una música. ¿Sí? Creo que se entendió, ahora lo ponemos de vuelta para que lo vayan mirando. Arranca en 1970, cada país con su respectivo PIB per cápita, y a medida que va pasando ahí los años, los países se van moviendo en función del PIB per cápita que van teniendo año a año. ¿Sí? Entonces, justamente, este gráfico, que es, digo, capaz lo habrán visto, hay varios dando vueltas que están bastante de moda hoy en día, nos muestra una especie de carrera. ¿Sí? Porque uno podría decir de alguna manera intuitiva es esto. Son los países tratando de crecer y hacer las políticas económicas que, digamos, mejor les salgan para poder ir más rápido, generar mayor crecimiento y de esa manera, digamos, ubicarse más arriba en el ranking. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene particularmente Argentina? ¿Sí? Fíjense dónde arranca Argentina. Para el año 70. 80, empezamos a bajar. 90, seguimos bajando, subimos un poquito. 2001, vamos para atrás muchísimo. Volvemos a crecer y a partir de 2011-2012 caemos. Y fíjense que por primera vez en los últimos años, algo que no había pasado hasta ahora en la historia, es que quedamos rezagados en Latinoamérica por detrás de Uruguay y de Chile. O sea, Argentina históricamente era el país con el PIB per cápita más elevado de la región, ahora ya no lo es. Y justamente el punto acá es que evidentemente hay algo que está pasando en la economía que no le permite, ¿no?, sostener tasas de crecimiento
elevadas y persistentes como para poder después pensar en un proceso de desarrollo. O sea que, no, el principal problema es un tema diagnóstico, bueno, ¿qué es lo que está pasando por detrás que la economía no le permite crecer? Entonces, además, para que tengan una idea del tiempo que tardan estos procesos, lo que este cuadro está mostrando es lo siguiente, ¿sí? Imagínense, para redondear números, que Argentina tiene alrededor de un PBI per cápita de 20.000, lo inflamos un poquito para ser optimistas, pero para que los números sean redondos y se entiendan. Nosotros dijimos que nuestro objetivo era llegar a un PBI per cápita de $30.000, ¿sí? Entonces, lo que eso me está mostrando es ¿cuántos años le llevaría a la economía argentina lograr ese objetivo si creciera al 1% cada año, si creciera al 2% cada año, al 3% o al 5%? O sea, digamos, si en el 2016 tenemos un PBI per cápita de 20.000, fíjense, si crecemos al 1, en el año 2017 tenemos un PBI per cápita de 2.200. En el año 2021 tenemos un cápita de 21, ¿sí? O sea, vamos agregando 1% por año, y eso lo que está diciendo es cuántos años tardaría en lograr este objetivo que dijimos de llegar a un PBI per cápita de 30.000, que sería el nivel de España, de Italia, de esos países. Arranquemos por el más optimista. Si Argentina lograra sostener una tasa de crecimiento de 5% cada año, en 9 años lograríamos este objetivo. Obviamente ya estamos atrás, porque en 2019 ya sabemos que esto no pasó, pero el punto es entender que si Argentina crece sostenidamente y a tasas elevadas, rápidamente se pueden concretar estos objetivos de crecimiento que después se pueden traducir en desarrollo, ¿sí? O sea, en 9 años tendríamos un aumento del PIB per cápita del 50% y estaríamos cerca de estos países que charlamos antes. Bueno, digamos, 5 parece bastante difícil. ¿Qué pasa si en lugar de 5 logramos crecer al 3% de manera sostenida todos los años? Bueno, en ese caso nos llevaría un poco más de tiempo, pero tampoco es demasiado, ¿sí? 14 años la economía argentina lograría el objetivo. ¿Qué pasa si eso también es ambicioso para la economía argentina y en lugar de crecer al 3 crecemos al 2% por año? Ahí ya nos llevaría 20 años, 21 para ser exactos. Y si ni siquiera esa es nuestra tasa de crecimiento, sino que la economía crece al 1% cada año, tardaríamos 40. ¿Sí? Con suerte, ustedes, nosotros no sé, con suerte podríamos llegar a ver a la economía argentina con un PBI per cápita de este nivel que decíamos. Entonces, fíjense. Bueno, yo no lo voy a ver, así que. Bueno, acá Leo dice que no llega, yo no sé, vamos a ver. Entonces, fíjense lo importante que es crecer. O sea, lo importante que es sostener el crecimiento económico, porque cada año además que esto no se logra es un problema. Cada año que la economía no logra crecer, uno a veces dice, bueno, mira, en lugar de crecer 3% este año, la economía creció 2%, porque el gobierno tomó una mala decisión y eso tuvo un impacto en la economía. Sí, bueno, pero cada año que la economía se equivoca, ¿no?, en este tipo de cuestiones, y uno dice, 1%, no, nada, bueno, pero esos errores se van acumulando en el tiempo. Entonces, ese por ciento que uno dice no es nada, si uno se equivoca, por así decirlo, o la economía tiene problemas para generar ese crecimiento, bueno, a lo largo de 30 o 40 años es una diferencia animal. ¿Está bien? Entonces, también uno, después lo que vamos a ver es que el resultado actual de la economía es también un tema histórico de construcción desde cómo fue la evolución histórica, ¿sí? Pero es importante entender lo relevante que es para el país y para la sociedad poder mantener una tasa de crecimiento positiva. ¿Cuál dicen que es la que está más cerca de nuestra realidad? O sea, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, nosotros no podemos saber cuál va a ser nuestra tasa de crecimiento en el futuro, pero ¿cuál es la mejor manera de tratar de pensar de cuál de estas opciones estamos más cerca? ¿Qué haríamos para ver cuál está más cerca de lo que nosotros creemos que va a suceder? ¿Qué podríamos mirar? ¿Por ahí lo dijeron? Sí, mirar para atrás. Bueno, yo no sé cómo va a ser el futuro, pero mi mejor respuesta, si yo tengo que estimar cómo le iría a la economía argentina en el futuro, que diría, bueno, miremos para atrás y fijémonos cuál fue la tasa de crecimiento de la economía en los años anteriores. Acá tiene la evolución del PBI per cápita de la Argentina del año 1916 al 2016, o sea, los últimos 100 años. ¿Cuánto dicen que fue la tasa de crecimiento de la economía en los últimos 100 años?
A ver, arriba. ¿Cuánto dicen que fue? ¿Qué porcentaje de crecimiento promedio por año la economía creció en los últimos 100 años? 2%. 2. Ahí tenemos un total. ¿Qué más? 0,5. Bien. ¿Cuánto? 5. Qué optimismo, bien. Perfecto. Está muy bien. ¿Sí? 1,3. Fue el crecimiento promedio de la economía de los últimos 100 años. O sea que, lamentablemente, si uno mira para adelante y dice, bueno, a ver, ¿dónde está la economía? Bueno, probablemente, si digamos, analizamos la economía a partir del pasado, tenemos un crecimiento económico bastante bajo. Ahora, ¿esto implica que la economía va a crecer a esta tasa? No, de ninguna manera. Pero justamente la economía, y después vamos a ver el turismo en particular, lo que vamos a analizar más adelante, nos sirve para tratar de analizar esto. Para decir, bueno, ¿por qué la economía no puede crecer a una tasa más elevada? ¿Por qué no puede sostener tasas de crecimiento más altas, que es lo que permita en el futuro llegar a ser países más desarrollados? Entonces, la economía, y digamos en particular lo que vimos en la cátedra, tiene que dar una respuesta a esto. ¿Cuál es el problema que no le permite al país crecer? Hacemos un zoom a los últimos 15 años y fíjense que acá, en este gráfico es elocuente, ¿no? Teníamos una economía creciendo, ¿no? Si se acuerdan, algunos son muy jóvenes, pero digo año 2002 en adelante, hasta el 2011, las famosas tasas chinas. La economía, justamente que son tasas chinas, implicaba crecer al 6 al 7% por año, y ahí parecía que llegamos a ser España, Italia, no sé, porque justamente la economía por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, lograba crecer por 6, 7 años consecutivos a tasas del 7%, que para la historia económica eran recontra novedosas. Ahora, fíjense cómo después, a partir del 2011, la economía tiene un freno total, ¿no? Y ya llevamos 8 años de estancamiento, incluso digamos 2018, 2019, que fueron años bastante malos en términos de desempeño económico. Directamente pasamos de una especie de, como dicen a ese gráfico, de serrucho, de estancamiento de un año de crecimiento, un año de caída, a directamente 2 años consecutivos de caída, que no deja ningún nivel del PBI bastante rezagado, ¿sí? Pero cuando uno mira esto, justamente dice, acá está pasando algo. Acá hay algo que, porque no es que la economía argentina o que el gobierno, que lo que sea, no quieren crecer, ¿sí? Pero hay algo que no le está permitiendo al país poder retomar este crecimiento sostenido.